Bienvenidos a su canal Mensajes de Salvación. Es una bendición poder compartir con ustedes la gloriosa palabra del Señor. Y quiero en esta ocasión tratar un tema que ha sido de discusión para muchas personas que tienen una creencia diferente a lo que es la enseñanza de la doctrina de Jesucristo. Para las personas que creen que hay una Trinidad en la Biblia y para aquellos que se imaginan una dualidad en la Biblia, quiero, a través de una serie de enseñanzas que comenzaré a dar hoy, mostrar por la Biblia por qué la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia enseña que Jesucristo es Dios. Y quiero aclarar, para comenzar, que no estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad. Que cuando nosotros decimos que Jesucristo es Dios, no estamos hablando del Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, repito, ni estamos hablando de otro Dios diferente al Padre o diferente al Dios Espíritu, y repito, diferente al Dios Padre. No, estamos diciendo que Jesucristo es el único y verdadero Dios. No hay otros dioses, no hay una Trinidad. No hay ninguna posibilidad en la Biblia que hable de otro Dios. Y para comenzar la enseñanza, quiero tomar como base bíblica el capítulo 45 del profeta mesiánico, a saber, Isaías. Isaías capítulo 45 y el versículo 22 dice la palabra del Señor. Y lo voy a leer desde el versículo 20. Isaías 45 y el versículo 20 en adelante dice: Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Alabanzas a Jesucristo. La palabra de Dios nos está diciendo que no hay otro Dios fuera de Jehová. Y no hay otro Salvador fuera
ante Él. Entonces, ¿por qué nosotros enseñamos que Jesucristo es Dios? Para entender la unicidad de Dios, la doctrina que enseña la existencia del único Dios verdadero, tendremos que irnos al libro del Génesis para comenzar un recorrido por la Biblia y poder entender bíblicamente, valga la redundancia, por qué hay un solo Dios, por qué no hay lugar a otros dioses. La Biblia dice en el libro del Génesis, en el capítulo 1 y en el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Aquí lo primero que encontramos es que la Biblia está diciendo que solamente un ser en su poder, en su autoridad, en su majestad de Dios, creó los cielos y la tierra. Si existieran otros dioses, si existiera una Trinidad en el cielo, la Biblia diría: en el principio crearon los dioses los cielos y la tierra. Pero no, la Biblia no dice así. La Biblia comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y sigue diciendo: y dijo Dios, sea la luz. Y luego dice: y vio Dios que la luz era buena. No está diciendo: y dijeron los dioses, sean la luz. Ni está diciendo la Biblia: y vieron los dioses que la luz era buena. Ni tampoco está diciendo en el versículo 5: y llamaron los dioses a la luz día. No, la Biblia está diciendo: y llamó Dios a la luz día. Y luego sigue diciendo: y dijo Dios, e hizo Dios, y llamó Dios, dijo también Dios. Expresiones que nos deben dar a entender desde un principio que solamente existe un Dios. Solamente existe un Dios. Para aquellos que dicen que Jesucristo es el Hijo eterno de Dios, déjenme decirles que en la creación debería de aparecer como Hijo eterno. Para aquellos que hablan del Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, también debería de aparecer aquí el Espíritu Santo como Dios ayudando en la creación. Pero la Biblia no está diciendo eso. La Biblia está diciendo: en el principio creó Dios. Esto nos da a entender y nos lleva un poco más allá. Y es que nosotros debemos de pensar, debemos de entender por el contexto bíblico que desde un principio Dios está dando a conocer a la raza humana que solamente existe un Dios, el único Dios, creador de los cielos y de la tierra. Alabanzas al Señor, y por ende creador de todas las cosas.
En el libro del Éxodo, en el capítulo 20, y desde el versículo 2 y en el 3, dice la palabra del Señor: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En esta advertencia de Dios contra la idolatría, Dios no solamente está hablando aquí de unas imágenes superficiales o artificiales hechas por manos de hombres aquí en la tierra, como también lo advierte el profeta Isaías, de los ídolos y las imágenes hechas de madera, hechas de bronce, hechas de hierro, hechas de plata o hechas de oro. Aquí Dios lo primero que está advirtiendo es: yo soy Jehová tu Dios. No está diciendo somos el Dios Hijo y el Dios Espíritu y yo el Dios Padre somos tus dioses. No, la Biblia está diciendo yo soy Jehová tu Dios. Y dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dios lo que está diciendo es: aquí no hay más dioses conmigo. No hay una segunda persona después de mí, no hay una tercera persona después de mí. No te hagas imagen de otro Dios fuera de mí, porque yo, Jehová, soy tu Dios. Es lo que el Señor está diciendo. Más allá de advertir acerca de unas imágenes de talla, de unas imágenes símbolo de idolatría, Dios lo que está diciendo es: no te hagas en tu mente imagen de lo que está arriba en el cielo, porque no hay más dioses. Yo soy Jehová tu Dios. Alabanzas al Señor. En Deuteronomio en el capítulo 6 y en el versículo 4, que es uno de los textos que podemos decir son de los más conocidos, porque ha sido este versículo uno de los emblemas de nuestra enseñanza de la unicidad, pero también ha sido el texto de refutación y las doctrinas que enseñan la existencia de otro Dios. Tema de refutación porque la Biblia es muy clara y advierte, enseña, redarguye desde un principio que Dios es uno. Alabanzas al Señor. Y la palabra de Dios dice en el capítulo 6 de Deuteronomio y en el versículo 4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El Señor no está diciendo aquí: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, somos tres dioses. Vuelvo y repito, y quiero que me disculpen si soy muy redundante en esto. Si existiera un Hijo eterno y si existiera una tercera persona llamado Dios Espíritu por la Trinidad, entonces este versículo estaría hablando de otra manera y estaría diciendo somos tres. Pero la Biblia, o Dios mismo en su escritura, dejó plasmado para el pueblo de Israel, y no solo para el pueblo de Israel, dejó plasmado para toda
la humanidad, para todos los seres racionales creados por Él, es decir, para el hombre, para el ser humano. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Tanto así que en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo está en un diálogo con algunas personas, a Él le hacen una pregunta acerca de los mandamientos o acerca de el primer y gran mandamiento. Y Jesucristo, el versículo que cita, o el texto bíblico al cual hace referencia, es precisamente a este versículo de Deuteronomio 6:4. Y uno de los escribas se le acercó a Jesús, pues él los había escuchado disputar y sabía que Jesús les había respondido bien, y le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Alabanzas al Señor. Es decir, para aquellos que tienen la duda acerca de un Dios, dos dioses, tres dioses, cuatro o cinco dioses, déjeme decirle que Jesucristo lo reafirmó. Jehová en el Antiguo Testamento afirmó: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y Jesucristo en el Nuevo Testamento lo reafirmó diciendo: el primer y gran mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Alabanzas a Jesús. En el libro de los Salmos, en el capítulo 68 y en el versículo 20, encontramos otra expresión de el salmista David. En el capítulo 68 y en el versículo 20 dice el salmista David en uno de sus cánticos estas hermosas palabras: Dios nuestro. Y eso que desde el 19 dice lo siguiente: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Y de esto hablaremos en otro tema más adelante, para dar a conocer por la palabra del Señor quién es nuestro Salvador, si es Jehová o si es Jesucristo. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Dios nuestro, Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. ¿Qué podemos decir a esto? ¿Por qué decimos que Jesucristo es Dios? Porque el que ha venido a salvar nuestras almas de la muerte es Jesucristo. Y aquí el salmista David está diciendo: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Dios nuestro, nuestro Dios ha de salvarnos. Vuelvo y lo leo: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es
el librar de la muerte. Un adelantico para un tema más adelante. ¿Cuántos señores hay? Si aquí el salmista está diciendo, y de Jehová el Señor es librar de la muerte, de Jehová el Señor, y la Biblia está diciendo, nuestro Señor Jesucristo, y Efesios nos dice, un Señor, una fe, un bautismo. Entonces, ¿cuántos señores hay? Pero este es otro tema para más adelante. Como les digo, solamente estaba haciendo la referencia a esta cita bíblica, que Dios es nuestro Salvador, y la Biblia dice que nuestro Salvador es el Señor Jesucristo. Y no solamente dice eso, dice nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Alabanzas al Señor. Isaías, en el capítulo 45, y fue el texto que tomamos para comenzar nuestra enseñanza, dice la palabra de Dios de una manera maravillosa, en una expresión profética de Isaías, que ya lo dije antes, es el profeta mesiánico, es el profeta que más habla acerca de las profecías de Jesucristo. Y en el capítulo 45, repito, y en el versículo 22, dice algo maravilloso, hermoso, que nos da a conocer, que nos afirma que solamente hay un solo y único Dios. Un solo y único Dios. 45. Y lo voy a leer desde el versículo 20. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de Israel. Todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Versículo 21, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Alabanzas a Jesucristo, gloria a Dios. Qué manera tan sencilla, qué manera tan fácil, por así decirlo, de Dios darse a conocer y de Dios darse a entender como el único Dios verdadero que existe en el cielo y en la tierra. Y como dije en un principio, es necesario que nosotros nos remontemos al Génesis para entender que desde un principio Dios está hablando de Él como el único Dios. Por eso Él está diciendo, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Es que desde el principio Él está diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde el principio Él está diciendo, no hay otro Dios, yo soy Jehová tu Dios. No te harás imágenes de lo que hay arriba en el cielo ni en la tierra, porque no hay otro Dios fuera de mí. Desde el principio Él está diciendo, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. A eso es que el profeta está haciendo mención. No se los hice, no lo hice oír desde el principio, sino ¿quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos
todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Tenemos que repetir de nuevo estas palabras. Si existe una Trinidad, si existe una fórmula trinitaria compuesta por el Dios Padre, por el Dios Hijo y por el Dios Espíritu Santo, ¿en dónde estaban en el principio? Cuando Dios a través del profeta Isaías dijo estas palabras: porque yo soy Dios y no hay más. Si Él mismo está diciendo, si Jehová está diciendo, yo soy Dios y no hay más, ¿dónde se quedó el Dios Hijo y dónde se quedó el Dios Espíritu Santo en ese momento? Sencillamente tenemos que entender: Dios es uno y único. Alabanzas al Señor, porque hay quienes dicen ya a estas alturas de la vida, en estos momentos de tanto conocimiento bíblico, entre comillas, aquellos que se han levantado como teólogos, escatólogos, apologistas, doctores de la Escritura, que se han levantado enseñando la Trinidad, la dualidad, hoy ya están diciendo que están de acuerdo con nosotros que Dios es uno. Pero para ellos Dios es uno entre otros dos. Es decir, Dios es uno compuesto por otros dos dioses más. De todas maneras, dejando ver su enseñanza errónea de una Trinidad que no existe. El Dios Hijo y el Dios Espíritu complementados en el Dios Padre, pero que esa Trinidad conforman un solo Dios. Eso es falso. La Biblia no dice de esa manera, la Biblia no enseña de esa manera. Dios dijo, yo soy Dios y no hay más. Alabanzas al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Ahora vamos a mirar algunas, solamente algunas profecías acerca de Jesús, o es decir, algunas profecías que dicen que Jesucristo es Dios. Isaías en el capítulo 7, un texto también muy conocido para los estudiosos de la unicidad y para los lectores de la palabra del Señor. Isaías capítulo 7 y en el versículo 14 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La traducción de Emmanuel es Dios con nosotros. La Biblia está diciendo, por tanto el Señor mismo os dará señal. ¿Por qué el Señor mismo? Cuando Él lo está hablando es por boca del profeta Isaías. Entonces pudiéramos decir, el profeta Isaías os dará señal. O el evangelista Mateo os dará señal. Él está diciendo, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, si nos vamos a San Mateo en el capítulo 1 y en el versículo 23, encontraremos el cumplimiento de esta escritura. Y dice de la siguiente manera: ya se había hablado de la genealogía de Jesucristo y se estaba ya hablando del nacimiento de Jesucristo, cómo había sido el nacimiento de Jesucristo, y ahora ya está diciendo,
hablando del nacimiento de Jesucristo, de que fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aquí les doy un adelanto para otra enseñanza que tendremos más adelante. ¿Quién es el Padre de Jesús? Porque si hay una Trinidad y está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, en este momento tendríamos que preguntar: ¿quién es el papá de Jesús? ¿Es el Dios Padre o es el Dios Espíritu Santo? Esa es una inquietud que más adelante tendremos en otra enseñanza. Y dice: porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Como ya en el Antiguo Testamento Dios había dicho que él mismo vendría y os salvaría, él está diciendo: yo soy tu Salvador. El salmista David está diciendo: Jehová es nuestro Salvador, Jehová es mi Salvador. Entonces por eso está diciendo aquí: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Sencillamente porque Jesús significa Salvador, y el Salvador es Dios, que desde el Antiguo Testamento dijo: yo mismo iré y os salvaré, y por eso se traduce Dios con nosotros. El Emanuel es el Dios con nosotros, el Dios nuestro Salvador. Y está diciendo: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, Dios con nosotros. Alabanzas al Señor. ¿Por qué decimos que Jesucristo es Dios? Porque cuando aparece Jesús en Galilea de los gentiles, simplemente y llanamente y sencillamente, el que se apareció fue Dios con nosotros en la humanidad de Jesús. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Y en Isaías, también en el capítulo 9, hay otra profecía acerca de esto. Isaías capítulo 9 y el versículo 6, la palabra del Señor está diciendo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. El Dios único del Antiguo Testamento se está dando a conocer en la faz de Jesucristo. Y ese Dios único, lleno de virtudes, lleno de capacidades, lleno de todo poder, de todo conocimiento y de toda potestad, que puede hacer lo que Él quiera, porque tiene el poder y la potestad para hacerlo, está dando una profecía por boca del profeta Isaías diciendo: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte. Aquí me quiero detener porque el tema es que Jesucristo es Dios. ¿Por qué Jesucristo es Dios? Pero basados en el lema de la existencia de el único Dios verdadero. Solamente hay un Dios único, no hay más. Nuestra enseñanza está basada en eso. Solamente hay un Dios único y verdadero.
Pero ese Dios único y verdadero desde el Antiguo Testamento está diciendo: yo soy Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Oye Israel, Jehová el Señor, Jehová uno es. Yo soy tu Dios. Tendrás dioses ajenos delante de mí, porque Dios es misericordioso, es Jehová tu Dios. Dios nuestro Dios ha de salvarnos. Mirad a mí, yo soy Dios y no hay más. Y ahora está diciendo que ese niño que nos es nacido, ese hijo que nos es dado, que se llamará su nombre Dios fuerte. Dios fuerte. No hay sino uno. Y aquí está diciendo que el hijo que se nos manifestó en carne, que ese Dios que se nos manifestó en carne, que ese niño que nos es nacido, es llamado Dios fuerte. ¿Por qué razón? ¿Por qué ese nombre o ese título para el Señor Jesucristo? Porque el único Dios que existe desde la antigüedad, el único Dios que creó los cielos y la tierra, estaba profetizando por boca de Isaías que habría de nacer como hijo de una mujer. Ese único Dios verdadero venía al mundo. Ese Emmanuel venía a habitar con nosotros como hijo. Ese Dios fuerte, ese mismo que dijo: no hay otro Dios, no conozco ninguno, no hay otro fuera de mí, no hay otro fuerte sino yo, está diciendo que Jesucristo es el Dios fuerte. No hay confusión en la palabra del Señor, como lo dicen algunos. Los trinitarios enseñan entonces: aquí nos confundimos o estamos confundidos o la palabra se contradice. No, no, Señor. Es que nosotros por la Biblia, por la palabra de Dios, tenemos que entender que el Dios único se manifestó en carne. El Dios único y verdadero se manifestó en carne, y este es un misterio. Ese misterio de Dios en Cristo es lo que ha confundido a muchos, porque más allá de que esto sea un misterio de la primera carta a Timoteo en el capítulo 3 y en el versículo 16, el misterio no es tanto por la revelación de que a unos nos es revelado y a otros no. Ese no es tanto el misterio. El misterio es que Dios estaba en Cristo. En la cruz del Calvario Dios estaba en Cristo. El Dios único y verdadero del Antiguo Testamento, Jehová de los ejércitos, se estaba manifestando en carne, vuelvo y repito, en la humanidad de Jesucristo. Para aquellos que dicen que esto no es así, que Jesucristo fue enviado y que el Padre Eterno se quedó en el cielo y que envió a su Hijo aquí a la tierra a morir en la cruz del Calvario, déjeme decirle que la Biblia dice algo acerca de esto. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5 y desde el versículo 18, la Biblia está diciendo lo siguiente: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pero escuche bien lo del 18, analice un poquito esto, o analicemos mejor. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo
Alabanzas al Señor. En la cruz del Calvario fue traspasado y fue muerto Jesucristo el Señor. Y la Biblia está diciendo, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, en la humanidad de Cristo está la reconciliación de nosotros. Y la Biblia está diciendo que Dios nos reconcilió con Él mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué Dios nos reconcilió con Él mismo? Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Cuando aquí está diciendo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, está diciendo reconciliando con Cristo al mundo. Y Dios estaba en Cristo. Esto quiere decir que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Pero repito, esto es un misterio que para muchos no ha sido revelado aún. O hay muchos que ya lo entienden, hay muchos que ya saben que Jesucristo es Dios manifestado en carne, pero no quieren bajarse de la soberbia, del orgullo, de la enseñanza falsa que han enseñado, valga la redundancia, por toda la historia de la existencia de sus doctrinas, y no quieren aceptar la verdad. Por eso no han sido libres de la Trinidad, por eso no han sido libres de la dualidad, porque han conocido la verdad, pero a pesar de que conocen la verdad, no la quieren aceptar, y como no aceptan la verdad ya conociéndola, entonces no son libres. La persona viene a ser libre de sus falsas creencias y de sus falsas enseñanzas. Viene a ser libre del pecado cuando conoce la verdad y se deja libertad por la verdad, porque la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y aquí la única verdad que hay es que Dios es uno y único y verdadero. Hay un único Dios verdadero, y ese único Dios verdadero se llama Jesucristo, porque el cumplimiento de la escritura del libro del profeta Isaías lo encontramos en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1 y en el versículo 32, que dice la palabra de la siguiente manera. En el versículo 31 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado, oiga bien, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y oiga lo que dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Por qué dice esto aquí la escritura? Sencillamente porque en Isaías, en el capítulo 9 y en el versículo 6 que leímos, pero ya en el 7 dice lo siguiente: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Alabanzas al Señor. El único Dios verdadero que existe, Jehová de los ejércitos, es uno, y uno su nombre. La Biblia está diciendo que solo hay un Dios único, solo hay un Rey de Reyes y Señor de señores. Hay un solo Dios que reina eternamente y para siempre. Y aquí la Biblia está diciendo que ese hijo que nacerá, ese que será llamado Hijo del Altísimo, su reino será desde ahora y para siempre. Entonces nosotros no podemos dudar el por qué decimos, el por qué enseñamos y el por qué la Biblia enseña que Jesucristo es Dios manifestado en carne, que el único Dios verdadero del Antiguo Testamento es el único Dios verdadero del Nuevo Testamento, y se llama Jesucristo. Que el Señor Jesucristo les bendiga y
Hasta una próxima enseñanza. Les hablo desde su canal Mensajes de Salvación. Alabanzas al Señor Jesús.